Muy bien, vamos a entrar entonces en la primera unidad, que es conceptos generales sobre genética veterinaria, un poquito introducirlos en, en la unidad, en la materia de genética y las actividades que tiene la genética en apoyo a la producción, a las tres áreas que tiene la medicina veterinaria, de las tres áreas de intervención, que son la producción animal, la salud animal y la salud pública. Entonces, lo primero es definir qué es genética. Genética es una ciencia, como muchas otras ciencias, una ciencia que descubre leyes que rigen cómo se transmiten los caracteres o características de los padres a sus hijos, o sea, de su descendencia, ¿no? Los individuos a su descendencia, de los progenitores a los descendientes. Y además de eso, identificar cuáles son las causas por que se transmiten en unos casos de una forma diferente a lo de otros individuos. Entonces, ¿por qué debido a que se produce una diferencia a veces de observación? Por ejemplo, cuando ustedes analizan si son 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres, se supone que son hermanos del mismo papá y la misma mamá. Entonces, pero dentro de su análisis, de cuando ustedes se ven entre similitudes y diferencias que tienen ustedes con la forma de ser o la forma de su cara, o sea, la parte de las características de su cuerpo, ustedes encuentran que hay uno que más se parece al padre y otro que más se parece a la madre, o que no se parecen ni al padre ni a la madre, sino que son una combinación de características combinadas entre los dos progenitores. Entonces, todo eso lo ve la genética. La genética ve esas características. ¿Cómo se transmiten las características en los diversos organismos o en los diversos individuos? Las características pueden transmitirse en dos formas. Uno, como herencia. Cuando, si, por ejemplo, ahí está Clara, Clara debe, es crespa. Entonces, alguien de su familia tuvo los cabellos rizados. Entonces, ella reprodujo esa característica. Quiere decir, lo obtuvo como herencia esa característica. Es cuando se transmiten en forma similar o igual las características de los progenitores. El progenitor no solo es su papá, puede ser su abuelo, su tatarabuelo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la característica se transmite igual, se llama herencia. Cuando la característica no es igual a ninguno de los dos padres o inclusive a los abuelos, sino que hay una combinación o una modificación, se llama variación. Es la tendencia de manifestar los individuos diferencias o diferentes características a los progenitores. Entonces puede ser como herencia o como variación. A su vez, las características pueden ser de dos tipos. Pueden ser cualitativas, las que no se pueden medir o cuantificar, y las cuantitativas, las que sí se pueden medir y cuantificar. Por ejemplo, cuánto peso, cuánto mido, yo, por ejemplo, como Isaac Manrique. Yo mido 1,73 de estatura y peso 81 kilos. Esa es una característica cuantitativa. Si me engordo, en vez de 81 kilos voy a subir a 83. Se puede ver y medir. Entonces, las características cuantitativas son todas las características que se pueden ver, medir en forma concreta. Sin embargo, las cualitativas son las que no se pueden medir. Por ejemplo, hay el color del pelo tiene diferentes categorías. Puede ser rubio, puede ser negro, o puede ser o negro castaño, o puede ser pelirrojo. Pero, ¿cómo podemos calificar si un pelirrojo es más pelirrojo que el otro? O si un castaño es más castaño que el otro. Agarramos y decimos, no, es un color castaño Pocahontas, digamos, así, negro brillante, digamos, ¿no? Pero no tenemos características que manifiesten una escala concreta. La velocidad, por ejemplo, de un caballo, ¿será cualitativa o cuantitativa? A ver, por el chat respondan si es cualitativa o cuantitativa. La velocidad de un caballo que corre 400 metros plano, por ejemplo, 400 metros
que es Cuantitativa, doctor. cualitativa. Vamos a ver, Cuantitativo. Cuantitativa. ¿cuantitativa o cualitativa? Por el chat, les pido por favor. Cuantitativa dice, cualitativa dicen algunos, cuantitativa. A ver, Pizarro dice cuantitativa, Ramos dice cuantitativa. La mayoría evidentemente dice cuantitativa. Evidentemente es cuantitativa porque se puede medir. Una característica cualitativa la hicieron cuantitativa, o sea, la midieron, la miden. O sea, es una característica cuantitativa. Por ejemplo, si decimos que en 400 metros un caballo corre en 45 segundos, eso es una cuantitativa porque se puede medir. Si decimos, por ejemplo, y por el chat me van a responder, yo tengo 2 animales toros, los faeneo, estos toros en peso vivo pesan 200 kilos. Y cuando los faeneo, producen 100 kilos, o sea, rinden el 50%. Una característica cuantitativa o cualitativa. Por el chat, a ver. Muy bien. La mayoría dice cuantitativa. Totalmente cierto. Es una característica cuantitativa. ¿Por qué? Porque podemos estimar rendimiento en porcentaje, en número y en porcentaje. Entonces, es cuantitativa. Perfecto. Entonces ya le entendimos qué es una característica cualitativa y qué es una cuantitativa. Cuando nosotros hacemos mejoramiento genético, o sea que mejoramos alguna característica en un animal, no nos interesan mucho las cualitativas. Nosotros le damos mayor importancia a las cuantitativas, porque así podemos nosotros medir si avanzamos a pasos agigantados. Por ejemplo, producción de leche. Yo digo, mis vacas tienen un promedio de producción de leche al día por ordeño, o en los 2 ordeños, perdón, de 18 kilogramos, porque la leche se mide en kilogramos, no en litros. Me dice un asesor, yo le voy a hacer subir a 18.5. Es una característica cuantitativa porque está catalogada con escala de valores. Entonces, es un poquito para que ustedes afiancen ese conocimiento. Además, las características pueden ser fenotípicas y genotípicas. ¿Qué son las fenotípicas o fenotipos? Son las características que se pueden ver o apreciar y cuantificar en un organismo que se caracterizan en alguna determinada especie como una conformación. Es decir, por ejemplo, si ustedes miran una foto de mía y dicen, ¿cuáles son sus características cualitativas o cuantitativas? ¿Cuál es su fenotipo, su genotipo? A ver, el doctor Manrique dijo que él pesaba 81 kilos, medía 1,73 y su condición corporal es de 22% de grasa. Entonces, esas son cuantitativas. ¿Cuáles son sus cualitativas? El cabello negro. Pero además, un fenotipo, un genotipo, el cabello negro. Es un fenotipo porque yo lo estoy viendo, el fenotipo. Ah, pero ¿será que no se ha teñido el cabello y él de repente era el cabello rubio? Ah, ¿cómo sabemos si era cabello rubio o cabello negro? Porque de repente modificó su característica fenotípica por una mutación o porque se tiñó el cabello. Entonces, las características que se pueden ver, apreciar, son fenotípicas o fenotipos. Y las que no podemos ver que están en los genes es el genotipo. Por ejemplo, puede que uno de ustedes, su padre y su abuelo, sea de una persona que tiene 1,90 de estatura. Ese gen le transmitieron a ustedes. O sea, ustedes tienen en su genética o en su genotipo las características de ser altos. Pero ustedes no se alimentaron bien, no durmieron bien, se enfermaron, los hicieron trabajar en exceso. Entonces, en vez de medir 1,90, ustedes miden 1,60.
El fenotipo va a decir, porque lo van a medir ustedes, no, su característica fenotipo es 1,60, pero cuando le hacen un análisis en sus genes, ven, tenían la capacidad de producir 1,90 de estatura. Pero ¿por qué no el fenotipo no se expresó como estaba su genotipo? Porque el medio externo influye para que el genotipo se exprese igual que el fenotipo. Entonces, fenotipo es todo lo que podemos ver, apreciar, y genotipo es lo que no lo podemos ver a simple vista en los genes. Para que se exprese, se necesita que el medio externo sea favorable para que ese fenotipo se pueda expresar. Además de eso, la genética se divide en genética general y genética aplicada. La genética general solamente descubre procesos, leyes, normas, hace descubrimientos generales sin pensar en qué se va a aplicar. Sin embargo, la genética aplicada aprovecha de que había un descubrimiento y dice, esto lo puedo utilizar para esto o para esto otro. Entonces, la genética aplicada lo que hace entonces es aprovecha lo que descubre la genética general y lo aplica a alguna especie, puede ser animal, puede ser humana o puede ser vegetal. Entonces, si lo aplica a la genética humana, se llama genética humana. Si lo aplica a los vegetales, se llama genética vegetal. Y si lo aplica a los animales, se llama genética animal o genética veterinaria. En el caso nuestro, lo que trabajamos nosotros es la genética veterinaria, porque todos los conocimientos los aplicamos a la parte del mejoramiento de la producción animal en producción, en salud y en salud pública. Entonces puede orientarse esos tres aspectos. ¿Cuál es el objetivo de la genética? El objetivo de la genética es mejorar la producción de plantas y animales, no solamente de animales, pues, que es genética veterinaria. ¿Por qué? Porque podemos mejorar captura, lo van a consumir los animales y va a haber una mejora de producción. Entonces podemos trabajar nosotros, entrar a ese rango de la genética vegetal, pero solamente con fines de mejorar la genética animal. ¿Para qué vamos a mejorar la producción? A producir a más bajo costo y que los alimentos de origen animal y mixtos sean accesibles para la gente. Este objetivo tiene varios factores de los cuales nosotros tenemos la posibilidad de intervenir directamente y otros que no los podemos tocar. Por ejemplo, el clima y el suelo. La influencia del hombre o nuestra es casi nula. No podemos nosotros decir ahora va a llover, yo quiero que ahora llueva, yo quiero que haga sol. No lo podemos controlar. Entonces, lo que hace la genética y el médico veterinario disminuye los efectos negativos del clima y suelo cuando no son favorables a la producción. Entonces disminuimos, no podemos influir directamente sobre ello. Segundo, lo que sí podemos nosotros influir directamente en la producción y que como genetistas o como profesionales de la genética veterinaria es en la sanidad. Podemos evitar que un animal se enferme, mejorarle la alimentación para que haya manifestación de la manifestación de las características, el manejo también. Entonces, todo esto son influenciables por el hombre y son los que nosotros debemos adaptar para que sean favorables a las características que queremos que se expresen. ¿Para qué se utiliza en general la genética en medicina veterinaria y zootecnia? Para mejorar genética animal y vegetal, ya le he dicho. Caracteres, pero solamente nos enfocamos en caracteres cuantitativos, o sea, que se pueden medir. De nada sirve que trabajemos en caracteres cualitativos que no se pueden mejorar, porque no vamos a saber si mejoramos o empeoramos. Sin embargo, cuando son cuantitativos, nosotros tenemos escala de valores y cada cierto tiempo podemos medirlo para saber si avanzamos rápido, lento o si retrocedemos también, pues, ¿no? Esos son los caracteres cuantitativos. Además, algunos caracteres de interés comercial y otros que últimamente han salido que son los de resistencia a diversas enfermedades. Otra aplicación tiene identificar genes de interés productivo.
Más, detectar genes de enfermedades hereditarias, resistencia a enfermedades y propensión a enfermedades multifactoriales. Otra cosa, identificar agentes patógenos como virus, bacterias. Por ejemplo, el de la PCR, que lo vamos a ver más adelante para detectar el COVID, lo que hace es detecta el genoma del coronavirus, del virus del coronavirus. Identificar animales y paternidades, modificar genes de interés productivo como los animales transgénicos. ¿Cuáles son algunos de los genes que nosotros en medicina veterinaria los estudiamos? Hay muchos genes que los estudiamos. Por ejemplo, el color del pelo o de la capa del pelo es importante en algunas especies animales y se estudia y se modifica. La presencia de cuernos en el ganado también es fundamental. Hoy en las grandes producciones ya se ha obviado la necesidad de cuernos en el ganado. Ya nadie quiere que tenga cuernos porque gasta energía, pero además que gasta energía, produce lesiones en los cuidadores, en los humanos y en los mismos animales. El gen Borola es un gen que produce patos gemelares. El gen del síndrome del estrés porcino, no es estrés porción, del síndrome del estrés porcino. El estrés porcino es un gen que se llama gen alotano, que disminuye el 20% de la producción en el porcino, en el cerdo. También en otras especies, pero en este es el que más efecto negativo tiene en la producción. El gen de la hipertrofia muscular en bovinos y ovinos, que es el gen de la miostatina mutado, que hace que el animal tenga una musculatura excesiva como una persona fisicoculturista. Genes que determinan el sexo en aves, determinan enanismo en aves, enfermedades como la BLAT, hemofilia o como la condroplasia son fundamentales. Entonces, es un listado de genes que generalmente se los está estudiando para disminuir su efecto negativo o potenciar su efecto positivo en la producción o en la salud. ¿Dónde se ubica el genotipo? El genotipo, lo que no podemos ver y medir, el fenotipo, no se olviden, es lo que sí podemos ver y medir, se encuentra en la célula. La célula es la unidad vital, morfológica, fisiológica y genética de los seres vivos. Como el ejemplar libre es pluricelular, como los que son organismos superiores son pluricelulares y tiene muchas células. Cada célula está constituida por 3 partes, por una de la membrana, otro el citoplasma y el núcleo. Y el genotipo se encuentra en el núcleo. El cromosoma es un corpúsculo de forma cilíndrica, donde es la forma como se empaqueta la cromatina o el ADN de la célula al momento de la reproducción celular, y ahí se encuentran sus unidades funcionales que son los genes. Hay distintos tipos de cromosomas. Los cromosomas homólogos son los cromosomas que existen, en los que existen genes que rigen los caracteres. En cada cromosoma homólogo los genes tienen información genética para producir una característica y se ubican en el mismo lugar. Por ejemplo, acá se llaman genes homocigóticos cuando los genes codifican la misma característica. Miren, rojo y rojo. Homo igual. Cigoto, los genes. Entonces, homocigótico cuando tienen los mismos genes. Heterocigótico, heterodiferente, rojo y azul. Están en el mismo lugar o se llaman locus. Entonces, esos son los cromosomas homólogos, los heterólogos. O homocigóticos y heterocigóticos. Son los alelos. Los alelos son los genes que determinan una característica. Siempre están los alelos o genes en el mismo lugar del cromosoma o en el mismo lugar del ADN. Por ejemplo, este es un gen que son genes alternos. ¿Por qué? Porque uno es rojo y el otro es color gris. Entonces, uno tiene un I y otro tiene un I más.
Entonces, a eso se le llaman los alelos o genes alélicos. Bueno, hasta ahí un poquito es el resumen de la introducción a la parte de la